Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre el tema de comunicación. El tema anterior, ¿cierto? Fue el lenguaje connotativo. En esta oportunidad vamos a trabajar el lenguaje denotativo, ¿cierto? Para recordamos el lenguaje connotativo, dijimos que era más bien un lenguaje simbólico y subjetivo. En esta oportunidad vamos a hablar del lenguaje, ¿cierto?, denotativo. Primero que nada, vamos a recordar los valores del mes, que son la identidad y pertenencia. ¿Qué es lo que es la identidad? ¿Cierto? Noción que una persona tiene de sí misma, la persona que es hoy y la que será el día de mañana. Pertenencia, sentimiento personal e íntimo de un individuo hacia un grupo o lugar donde emergen lazos afectivos entre los miembros. Esos son los valores del mes: identidad y pertenencia. Vamos entonces con el objetivo de hoy día, ¿cierto? Que es analizar, ¿cierto? Vamos a trabajar con el lenguaje denotativo y connotativo, porque este lenguaje es el que se utiliza en los poemas, que más adelante vamos a tratar, ¿cierto? Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando cuándo sea pertinente. Como el lenguaje poético que emplea el autor, apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes. El significado o el efecto que produce el uso del lenguaje figurado en los poemas. Ahí donde nosotros utilizamos el lenguaje connotativo y denotativo. El efecto que tiene el uso de repeticiones, de estructuras, sonidos, palabras o ideas en el poema. Elementos en común con otros textos leídos en el acto. Habilidad: conocer, comprender y aplicar. Vamos entonces con los contenidos de esta presentación, que es el lenguaje denotativo, características del lenguaje denotativo, ejemplos del lenguaje denotativo. Vamos entonces, ¿qué es el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo es el que se usa la palabra acorde a la realidad en el sentido totalmente objetivo. Esto quiere decir lo que realmente es, lo que realmente significa la palabra o lo que está sucediendo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje de manera objetiva. Lo que realmente es o que realmente es lo que está pasando o lo que se está informando, comunicando con tal claridad en el ánimo de ser perfectamente entendible, sin necesidad de que el receptor u oyente tenga que hacer algún tipo de interpretación y sin uso de simbología. Es lo que realmente queremos informar o lo que realmente significa las palabras. Ese es el lenguaje denotativo. Así se puede decir que este tipo de lenguaje se utiliza como referencia a un hecho o a un dato de forma directa, es decir, lo denota y lo nombra. Denotar significa nombrar. Por eso no es tan habitual encontrarlo en textos literarios, ¿ya? Este lenguaje se usa más en los textos no literarios. Este lenguaje, ¿cierto?, que se utiliza para informar y transmitir información de forma que solo se puede leer de una forma, no admite interpretaciones, ¿cierto? Vamos a ver lo que realmente es, lo que realmente está sucediendo. Ese es el lenguaje denotativo. Característica de este lenguaje, ¿ya? Vamos, primero es transmisión de información. ¿Qué quiere decir con esto?
El objetivo principal, ¿cierto?, del lenguaje denotativo es comunicar una información, por tanto, se hace desde un punto de vista no literario ni emotivo. ¿Por qué? Porque se usan los textos no literarios. Para seguir, ¿cierto?, importancia, significado. Aquí nos dice que no importa tanto cómo se dice el mensaje, sino lo que importa es el contenido del mensaje en sí. Lo importante es el significado, lo que significa la palabra. Tiene un lenguaje objetivo. Esto quiere decir que en el lenguaje denotativo se dejan de lado los juicios subjetivos para ofrecer una comunicación objetiva y clara. Aquí no se hace interpretación, porque aquí este lenguaje es objetivo, lo que realmente es. ¿Cierto? Por lo tanto, el lenguaje denotativo implica el envío de información objetiva, clara y precisa. A diario usamos este tipo de lenguaje, pero lo podemos apreciar en forma más concreta en los textos científicos, periodístico, lenguaje técnico, recetas, manuales, etc. Nosotros lo usamos constantemente cuando queremos señalar, indicar o anunciar un hecho. ¿Ya? Estas son las características del lenguaje denotativo. Es más importante el significado que el significante. ¿Qué quiere decir? Me importa, lo que tenemos que ver es el significado, no la imagen, ¿cierto? Sino que el significado de lo que queremos decir. No puede tener doble significado las palabras, solamente un solo significado, lo que significa en sí las palabras. Se encuentra en los textos no literarios. Generalmente es informativo. Ejemplos de lenguaje notativo. Aquí les doy 3 ejemplos. Mañana voy de viaje. Algo que va a suceder. El semáforo está en rojo, ¿cierto? Es lo que sucede. Tu horario de trabajo es de 7 a.m. a 3 m. Son hechos que pasan realmente. No le estamos dando interpretación. Resumiendo entonces, significado denotativo corresponde al que aparece en el diccionario. Es totalmente objetivo. Para todo el mundo significa lo mismo, ¿ya? Porque aparecen en el diccionario. Entonces, el significado va a ser para todos lo mismo. Recordamos el significado connotativo, ¿cierto? Que proviene de acuerdo al uso y el contexto social. Lo que vamos a interpretar es totalmente subjetivo, porque cada persona hace su interpretación. Puede o no significar lo mismo dependiendo del contexto. ¿Ya? Aquí tenemos entonces significado denotativo, significado connotativo. Actividad. Vamos con la actividad de hoy. El objetivo de esta actividad es establecer el significado denotativo y connotativo de palabras de nuestra lengua. Van a trabajar en su cuaderno, donde van a crear 7 ejemplos del lenguaje denotativo y connotativo. Quiero que se guíen por el ejemplo. Aquí yo utilicé la palabra burro. Se buscó el significado de la palabra burro, que en el diccionario dice animal solípedo. Eso es lo que significa burro. Y vamos con el significado connotativo, ¿cierto? Le vamos a dar un significado connotativo a esta palabra, ¿cierto? Si decimos ese niño o ese hombre es un burro, ¿qué quiere decir? Que el hombre es un bruto o incivil, ¿ya? Van a trabajar en su cuaderno. Metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cierto? Vamos a pensar, analizar, ¿cierto? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué nos sirve lo aprendido sobre la denotación y connotación? ¿Qué dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo la hemos superado?
Esto lo vamos a conversar, ¿cierto? Cuando nos veamos en nuestras reuniones para ver cuáles son sus dudas, qué no entendieron y repasar siempre sus contenidos. No olvides, chiquillos, quédate en casa lo máximo posible. Mantén la distancia social. Lávate las manos con frecuencia. Tose cubriéndote con el codo. Llama si tienes síntomas. Así vamos a poder ayudar un poquito, entregar un granito de arena en ayuda a lo que está sucediendo. ¿Ya? Cuídense, un abrazo desde la distancia y no olviden consultas, mi correo, mi WhatsApp. Su profesora Magali Ortiz. Que estén bien, adiós.